Bienvenido a nuestro tercer módulo y la clase avanzada de liquidez. Ya medio has entendido en el módulo pasado qué es la liquidez, pero aquí vamos a profundizar en ella, ver cómo se utiliza, cómo se proyecta en un gráfico y cómo identificar a través de la liquidez la dirección del precio. Así que comencemos. Retomando lo anterior, la liquidez dijimos que son puntos de interés. Son las donde es muy factible que un activo se compre o se vende con mayor facilidad. Ahora, dentro de lo que es la liquidez hay que entender dos cosas muy importantes, que es lo que generalmente no se explica, que existe liquidez absoluta y liquidez relativa. ¿En qué consiste esto? La liquidez absoluta, de forma resumida, es aquella que es total, es donde están los puntos más fuertes de compra y de venta, donde el precio va a tener reacciones muy fuertes. Y la liquidez relativa es aquella en la que el precio va a buscar esa zona, pero con un objetivo contrario. O sea, se los explico, miren. Si ustedes se ubican en este máximo de acá, nosotros sabemos que este máximo tiene liquidez, al igual que este mínimo de acá tiene liquidez. Fíjense que desde este punto hasta este punto hay una bajada muy fuerte. ¿Por qué? Porque si nos ubicamos en el punto anterior, que es este de aquí, este es nuestro máximo con mayor liquidez. El precio toma la liquidez y se impulsa con fuerza hacia abajo, que es lo mismo que ocurre aquí. Fíjense, tenemos este mínimo que es nuestra zona de liquidez, y cuando el precio toma ese mínimo genera un movimiento muy fuerte en la dirección contraria. Eso es lo que nosotros conocemos como liquidez absoluta. La liquidez absoluta es aquella que genera un movimiento fuerte. Ahora bien, hay que matizar porque hay que entender qué es lo que es realmente fuerte, porque aquí el ejemplo fue muy claro, era un movimiento muy largo, pero a veces ese movimiento fuerte es más corto. Para poder hacer una distinción, primero debemos entender ahora lo que es la liquidez relativa. Te lo explico. La liquidez relativa no es otra cosa que puntos de interés que están en medio de los puntos de interés más importantes. Entonces, si nosotros comenzamos, por ejemplo, digamos aquí, en este punto, nosotros podemos identificar que esta es nuestra liquidez absoluta y que esta es nuestra liquidez absoluta también, porque son los puntos donde se generan mayores órdenes de compra. Por lo tanto, aquellos máximos y mínimos que están dentro de estos dos rangos son aquellos que nosotros consideramos como liquidez relativa. ¿Por qué es liquidez relativa? Porque son puntos donde existe liquidez, obviamente, pero cuando el precio traspasa esa liquidez o toma esa liquidez, no tiene ninguna reacción en la dirección contraria. Porque eso es lo que hay que entender de la liquidez, que existen dos tipos. La absoluta, que es la que te genera reacción, y la relativa, que es la que no te genera reacción. Entonces, viéndolo de esta forma, si tenemos una tendencia que sube y baja, sube y baja, sube y baja, estos puntos de aquí son liquidez relativa. ¿Por qué? Porque el precio va a buscar esa liquidez y luego va a continuar. Entonces, ¿cómo nos sirve esto? Cuando nosotros identificamos un punto de liquidez, sabemos que el precio va a ir hacia esa dirección. Entonces, vamos avanzando el gráfico a ver qué ocurre. Fíjense, allí el precio traspasa la liquidez y no tiene ninguna reacción. Sigamos avanzando. Ok, fíjense que el precio siempre va a buscar la liquidez absoluta. ¿Qué va a ocurrir cuando el precio en determinado momento toma la liquidez absoluta? Fíjense, la toma, deja mecha y luego comienza a subir. Una vez que el precio comienza a subir, nosotros identificamos ahora que esto que está acá es liquidez relativa. ¿Por qué? Porque está dentro de los dos parámetros que ya hemos mencionado, la absoluta y la absoluta de acá. Por lo tanto, también es una buena probabilidad de que el precio se dirija en esa dirección, pero cuando se dirige en esa dirección, al ser liquidez relativa, simplemente hay una subida. Ahora fíjense, aquí estamos en un punto de resistencia, ¿correcto? Por lo tanto, el precio aquí debería retroceder. Pero siguiendo los conceptos que ya hemos analizado, ¿qué es lo primero que va a hacer el precio? A buscar la liquidez que se encuentra por encima de este punto. Por lo tanto, allí es donde el precio comienza a caer y caer y caer y caer y caer hasta que, bueno, allí tomamos la entrada. Fíjense que la tenemos marcada y realiza lo siguiente. Por consiguiente, ahora te toca aprender a identificar correctamente los máximos y los mínimos, porque son aquellos puntos que realmente tienen intención de compra o de venta. ¿Cómo hacerlo? Te lo explico en el siguiente video. Suscríbete y nos vemos.